11 días después de la muerte de Jason Jiménez, su madre habla y revela una terrible verdad. Su madre decidió hablar, y lo que reveló dejó a todos helados. ¿Qué ocurrió realmente en esos 11 días? ¿Por qué cayó hasta ahora? Entre rumores, contradicciones y una verdad que nadie esperaba, esta historia promete sacudirlo todo. Nada es lo que parece y cada detalle cambia el rumbo del relato. ¿Estás listo para escuchar lo que nunca se dijo? Comenta 1 para ver el video completo y descubrir la verdad que nadie se atrevió a contar. 11 días después de que un rumor devastador inundara las redes anunciando la supuesta muerte de Jason Jiménez, el país entero contuvo la respiración. Titulares confusos, mensajes de despedida y videos manipulados construyeron una narrativa tan creíble como peligrosa. Y entonces, cuando el ruido parecía imposible de apagar, habló su madre. Con voz firme, pero cargada de emoción, desmintió la tragedia y reveló una verdad escalofriante. Durante esos 11 días, la familia vivió bajo presión extrema por amenazas, extorsiones y una campaña de desinformación que buscaba lucro y caos. No fue un accidente, dijo, fue una mentira organizada. Cada palabra desmontó el engaño y expuso cómo el dolor ajeno se convirtió en moneda de cambio. La madre explicó por qué guardó silencio: proteger a los suyos, ganar tiempo y colaborar para frenar la difusión del bulo. Mientras tanto, el artista permanecía fuera del foco público, priorizando la seguridad. La lección fue contundente. En la era digital, una mentira bien contada puede matar reputaciones. Si valoras a Jason, apoya con un like y sigue viendo para conocer cómo se fabricó el rumor, quiénes se beneficiaron y qué medidas se tomaron para que no vuelva a ocurrir. Tu apoyo importa para que la verdad tenga más fuerza que el engaño. El silencio que rodeó aquellos 11 días no fue un punto final, sino un espejo retrovisor que permitió entender mejor el momento exacto en que la vida de Jason Jiménez dio un giro definitivo. Mucho antes del ruido digital y de los titulares, hubo señales claras, pequeñas, casi invisibles, de que su nombre estaba a punto de cruzar una frontera simbólica, la de los artistas locales que se convierten en fenómeno nacional. Corría 2016 en Manizales, cuando Jason empezó a llenar plazas que antes le parecían inalcanzables. No fue un golpe de suerte, fue la consecuencia de una disciplina férrea y de una lectura inteligente del pulso popular. En ferias municipales y escenarios improvisados, su repertorio conectaba con historias reales. Trabajo duro, lealtad, pérdidas y redención. Las filas crecían, los organizadores repetían fechas y sin hacer ruido, las cifras de reproducción se disparaban en plataformas digitales. Aquel crecimiento sostenido fue la primera alarma, positiva, que hoy muchos reconocen. El 2018 en Medellín marcó otro punto de inflexión. Un concierto inicialmente programado para un aforo medio terminó ampliándose por demanda. Allí se notó algo nuevo. El público coreaba canciones completas, no solo los estribillos. Ese detalle, que entonces pasó desapercibido, hoy se lee como una señal inequívoca de consolidación. Paralelamente, su equipo empezó a recibir llamadas de promotores en Cali, Pereira y Bogotá, y pronto llegaron invitaciones fuera del país. La primera gira en Estados Unidos, entre Nueva York y Miami, no solo confirmó el alcance internacional, sino que reordenó su agenda y su ambición. El artista entendió que debía profesionalizar cada área: sonido, narrativa visual, manejo de redes y relación con la prensa. Quienes estuvieron cerca recuerdan reuniones nocturnas, ajustes de repertorio y decisiones estratégicas que, años después, explican la solidez de su marca personal. En 2020, cuando muchos proyectos se detuvieron, Jason apostó por lanzamientos digitales y colaboraciones selectivas. Ese movimiento, visto en su momento como arriesgado, terminó por ensanchar su audiencia y blindar su presencia. Los números hablaban solos, pero había otro indicador silencioso: la forma en que colegas y veteranos del género empezaron a citarlo como referencia. Ese respeto no se compra, se gana. Con el retorno a los escenarios, 2022 y 2023 consolidaron la etapa de mayor visibilidad. Premios, entrevistas en horarios estelares y una narrativa pública más madura reforzaron la percepción de éxito. Sin embargo, las señales previas, el público fiel, la constancia, la lectura del momento, ya estaban ahí mucho antes. Hoy, al mirar atrás, se entiende que la fama no llegó de golpe. Fue el resultado de un proceso cuidadosamente construido.
Si aprecias este recorrido y quieres seguir descubriendo los detalles que explican su éxito, apoya con un like y continúa viendo. Cada gesto impulsa a que la historia completa, con sus luces y decisiones clave, siga saliendo a la luz. Para comprender por qué el éxito de Jason Jiménez no fue un accidente, es necesario retroceder muchos años, hasta un tiempo en el que la fama no era siquiera una posibilidad imaginada, sino una palabra lejana, ajena a la realidad cotidiana de su infancia. Mucho antes de los escenarios multitudinarios y de los aplausos, hubo carencias, silencios y responsabilidades tempranas que marcaron su carácter. Nació y creció en Manizales, a finales de los años 90, en un entorno donde la estabilidad económica era frágil y el futuro se medía día a día. El barrio, enclavado entre lomas empinadas, estaba formado por casas sencillas, construidas con esfuerzo y paciencia. Allí, la música no sonaba como entretenimiento, sino como acompañante de la rutina. Radios encendidas al amanecer, canciones populares que hablaban de ausencias, de amores imposibles y de la dureza del trabajo. Sin saberlo, esas letras se fueron grabando en su memoria. Desde muy pequeño, Jason entendió que la infancia no siempre es un refugio. Hubo épocas en las que faltaba lo básico, y su familia tuvo que reinventarse constantemente para salir adelante. Su madre, figura central en esos años, asumió más de un papel a la vez, sosteniendo el hogar con una fortaleza silenciosa. Hoy, algunas de sus palabras cobran un nuevo sentido. Aprendimos a no rendirnos porque no teníamos opción. Esa frase, pronunciada años después, revela una mentalidad forjada en la escasez. En la escuela no destacaba por alzar la voz, sino por observar. Profesores recuerdan a un niño serio, responsable, que prefería escuchar antes que hablar. Cuando otros soñaban con juguetes o vacaciones, él pensaba en cómo ayudar en casa. Hubo trabajos informales, pequeños encargos, jornadas largas para alguien tan joven. Aquella madurez precoz, que en su momento parecía una carga, terminó convirtiéndose en una herramienta clave. La música apareció primero como escape. En reuniones familiares y celebraciones locales, Jason se animaba a cantar, sin micrófonos ni expectativas. Algunos vecinos notaron algo distinto. No era solo afinación, sino emoción contenida, una manera de interpretar que hacía callar a quienes lo escuchaban. Sin embargo, durante años ese talento permaneció oculto, casi como un secreto familiar. No había recursos para clases, ni contactos, ni escenarios formales. A comienzos de los años 2000, Manizales atravesaba cambios económicos que golpearon con fuerza a muchas familias. En ese contexto, Jason vivió uno de los periodos más difíciles de su niñez. Hubo momentos de incertidumbre, mudanzas y decisiones dolorosas. Mucho tiempo después, saldría a la luz que en esas etapas escribió sus primeras letras, frases sueltas que hablaban de miedo, de esperanza y de la necesidad de salir adelante. Nadie las leyó entonces, pero hoy se reconocen como los primeros cimientos de su narrativa artística. La adolescencia no trajo alivio inmediato. Mientras otros jóvenes pensaban en estudios o planes a largo plazo, él alternaba responsabilidades y sueños. Algunos amigos de aquella época recuerdan noches en las que hablaba de música como si fuera un destino inevitable, aunque todavía inalcanzable. Algún día voy a cantar lo que vivimos, decía. Esa convicción, pronunciada sin público ni promesas, es una de las señales que hoy adquiere un valor revelador. Hubo también dudas, silencios y renuncias. En más de una ocasión, la música pareció un lujo imposible. Sin embargo, cada dificultad reforzó una idea central. Si algún día llegaba la oportunidad, no podía desperdiciarla. Esa mentalidad, nacida de la escasez y del esfuerzo temprano, explica la disciplina que más tarde sorprendería a la industria. Así, entre calles empinadas, trabajos tempranos y canciones escuchadas a bajo volumen, se fue formando el carácter de un artista que aún no sabía que lo era. La infancia difícil no solo lo marcó, lo preparó. Y aunque en ese momento nadie podía prever el alcance de su nombre, las señales estaban ahí, esperando ser comprendidas años después. Después de una infancia marcada por la escasez y de un ascenso construido paso a paso, la vida personal de Jason Jiménez se convirtió en un territorio cuidadosamente protegido, pero lleno de claves que hoy ayudan a entender su carácter y sus decisiones. Lejos del escenario, el artista siempre mantuvo una frontera clara entre el aplauso público y los afectos íntimos, una actitud que no nació con la fama, sino mucho antes. La relación con sus padres fue el eje silencioso de su estabilidad emocional. Su madre, ya mencionada como pilar durante los años más duros, siguió siendo una presencia constante incluso cuando el éxito llamó a la puerta.
En Manizales, quienes la conocen recuerdan su discreción. Nunca buscó protagonismo ni utilizó el nombre de su hijo como salvoconducto. Con el paso del tiempo, Jason comenzó a mencionarla con más frecuencia en entrevistas, no como estrategia mediática, sino como reconocimiento tardío a una mujer que sostuvo el hogar en momentos en los que todo parecía desmoronarse. La figura paterna más reservada representó otro tipo de enseñanza, la del silencio, la responsabilidad y la constancia. Aunque pocas veces habló públicamente de su padre, quienes estuvieron cerca afirman que muchas de sus decisiones profesionales, especialmente aquellas relacionadas con la independencia artística, reflejan una educación basada en no depender de promesas ajenas. Esa influencia se percibe en su empeño por controlar cada etapa de su carrera y proteger a los suyos del ruido externo. Cuando la fama empezó a consolidarse, alrededor de 2019, la vida sentimental de Jason despertó una curiosidad inevitable. Sin embargo, lejos de alimentar rumores, optó por la reserva. Hubo relaciones, sí, pero casi siempre alejadas del foco mediático. Algunos gestos, fotografías puntuales y letras de canciones funcionaron como pistas dispersas. Con el tiempo, varias de esas canciones fueron reinterpretadas por sus seguidores como confesiones emocionales encubiertas, escritas en momentos de soledad o de decisiones difíciles. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después. Aunque evitó exponerlos públicamente, personas de su entorno aseguran que la paternidad transformó su manera de ver el éxito. A partir de ese momento, el calendario de giras comenzó a reorganizarse. Las ausencias se volvieron más calculadas y el tiempo en casa adquirió un valor distinto. En ciudades como Medellín y Bogotá, donde estableció bases temporales por trabajo, adaptó rutinas para no perder el vínculo cotidiano con ellos. Hay señales que hoy cobran un nuevo significado. En entrevistas realizadas entre 2021 y 2023, Jason hablaba con insistencia de llegar a casa en paz y de no sacrificar lo esencial. En su momento, esas frases pasaron como reflexiones generales. Ahora se entienden como declaraciones profundamente personales. La vida privada, lejos de ser un refugio pasivo, se convirtió en su principal motor. También hubo tensiones. El equilibrio entre familia y fama no siempre fue sencillo. Amigos cercanos recuerdan momentos de desgaste, decisiones tomadas lejos del escenario y conversaciones íntimas en las que el artista se preguntaba hasta dónde debía exponerse. En más de una ocasión, rechazó propuestas lucrativas para priorizar aniversarios, nacimientos o situaciones familiares delicadas. Esas renuncias invisibles para el público moldearon la imagen de un hombre que aprendió a medir el éxito en términos más amplios. Con el paso de los años, su círculo se redujo. La familia ocupó el centro y el acceso a su intimidad se volvió limitado, no por desconfianza, sino por aprendizaje. Las experiencias vividas, incluidos los episodios de desinformación y presión mediática, reforzaron la idea de que proteger a los suyos era una prioridad absoluta. Hoy, cada aparición pública parece calculada para no romper ese equilibrio frágil entre el artista y el hombre. Así, entre padres que siguen siendo ancla, hijos que redefinen el sentido del tiempo y una vida sentimental tratada con cautela, se dibuja un retrato íntimo que rara vez aparece en los titulares. Un retrato que, sin cerrar el capítulo, deja ver que detrás del nombre conocido hay decisiones constantes, silenciosas y profundamente humanas, que siguen influyendo en cada paso que da. Tras haber protegido con celo su vida familiar y emocional, el estado de salud actual de Jason Jiménez se ha convertido en los últimos años en una de las mayores preocupaciones tanto de su entorno cercano como de sus seguidores. No se trata de un tema nuevo, pero sí de uno que durante mucho tiempo permaneció envuelto en silencios, aplazamientos y mensajes ambiguos. Las primeras señales aparecieron de forma casi imperceptible alrededor de finales de 2020, en plena reconfiguración de su agenda tras meses de incertidumbre global. En presentaciones realizadas en Medellín y Cali, algunos asistentes notaron cambios sutiles, pausas más largas entre canciones, momentos en los que delegaba partes del show a su banda y un cansancio que contrastaba con la energía que siempre lo había caracterizado. En aquel momento muchos lo atribuyeron al desgaste normal de la industria. Hoy esas imágenes se leen de otra manera. En 2021, durante una entrevista concedida en Bogotá, Jason dejó escapar una frase que pasó casi desapercibida. El cuerpo también cobra facturas cuando uno se exige demasiado.
No hubo más explicaciones. Sin embargo, personas de su equipo confirman que, por esas fechas, comenzó a someterse a controles médicos más frecuentes y a modificar hábitos que llevaba arrastrando desde sus años de mayor intensidad laboral. Las giras extensas, los cambios de uso horario y la presión constante habían generado un desgaste acumulado. En ciudades como Miami y Ciudad de México, donde pasó largas temporadas por compromisos profesionales, se vio obligado a ajustar rutinas, alimentación más estricta, horarios de descanso protegidos y reducción de compromisos sociales. Lejos del foco, el artista empezó a priorizar consultas especializadas y seguimiento continuo, algo que nunca había hecho de forma sistemática. A lo largo de 2022, el público volvió a notar ciertos altibajos. Hubo conciertos reprogramados y apariciones canceladas a última hora. En comunicados breves, su equipo hablaba de motivos de salud, sin entrar en detalles. Esa falta de información alimentó especulaciones, algunas de ellas injustas. Lo que no se sabía entonces es que Jason atravesaba un proceso de reordenamiento físico y mental, consciente de que ignorar las señales podía tener consecuencias mayores. Un punto clave se produjo en Manizales, su ciudad natal, donde decidió pasar varias semanas alejadas de los escenarios. Allí, rodeado de su familia, retomó hábitos simples, caminatas diarias, rutinas de bajo impacto y una desconexión casi total de la exposición mediática. Según personas cercanas, ese periodo fue determinante para estabilizar su estado general. No fue una retirada, sino una pausa estratégica. En entrevistas posteriores, ya en 2023, comenzó a hablar con más claridad, aunque sin dramatizar. Reconoció episodios de agotamiento extremo y la necesidad de aprender a escucharse. Antes pensaba que parar era perder, dijo en una conversación registrada en Medellín. Ahora sé que parar es seguir. Esa afirmación marcó un cambio de narrativa. Por primera vez, el artista ponía la salud por encima del ritmo impuesto por la industria. Actualmente su estado es descrito por su entorno como estable, pero vigilado. Mantiene una agenda activa, aunque más selectiva, y ha incorporado asesoramiento médico permanente en sus giras. Los ensayos se han optimizado, los tiempos de recuperación son respetados y las decisiones ya no se toman solo en función del éxito inmediato, sino del equilibrio a largo plazo. Hay detalles que hoy adquieren nuevo significado. Letras recientes, más introspectivas, hablan del cuerpo como límite y del tiempo como un recurso finito. No son metáforas casuales, son reflejos de una experiencia personal que lo obligó a redefinir prioridades. Incluso su manera de interactuar con el público ha cambiado. Menos excesos, más conexión pausada, más conciencia del momento presente. Sin hacer de su salud un espectáculo, Jason ha dejado claro que el bienestar no es negociable. Cada paso que da, cada escenario que pisa, está condicionado por esa lección aprendida a tiempo. Y aunque las luces siguen encendiéndose y la música continúa, hay una historia paralela, silenciosa pero decisiva, que sigue escribiéndose día a día, lejos del ruido, pero muy cerca de su realidad actual. Después de haber aprendido a escuchar su cuerpo y a redefinir prioridades, la vida de Jason Jiménez entró en una etapa que muchos interpretaron como madurez plena, pero que en realidad fue el resultado de años de decisiones silenciosas, algunas acertadas y otras profundamente costosas. Su trayectoria no puede leerse como una línea ascendente sin sobresaltos, sino como una sucesión de pruebas que moldearon tanto al artista como al hombre. A partir de 2023, su nombre ya no solo aparecía en carteles de conciertos, sino en análisis del sector musical colombiano. En Medellín, productores y programadores coincidían en que Jason había logrado algo poco común: mantener la esencia popular mientras profesionalizaba cada aspecto de su carrera. Esa dualidad no surgió de la nada. Desde años atrás, había mostrado señales claras de inconformismo creativo, cambios progresivos en arreglos, narrativas más personales y una puesta en escena menos grandilocuente, pero más emocional, anticipaban esta evolución. En Bogotá, durante encuentros privados con compositores y músicos jóvenes, comenzó a ejercer un rol que hasta entonces había evitado: el de referente. No desde el discurso motivacional, sino desde la experiencia directa. Compartía errores, advertía sobre contratos apresurados y hablaba sin filtros de la soledad que acompaña al éxito. Muchos recuerdan esas conversaciones como el primer indicio de que Jason estaba pensando más allá del escenario, en su legado y en el impacto real de su historia. La vida le había enseñado que la estabilidad no se regala, por eso decidió diversificar su tiempo y su energía. Hubo inversiones, proyectos paralelos y una gestión más consciente de su imagen pública.
En Cali, donde pasó largas temporadas trabajando en nuevos materiales, se le vio frecuentar espacios alejados del circuito mediático, buscando inspiración en conversaciones cotidianas, en historias ajenas que resonaban con las suyas propias. Ese contacto con la realidad fue, según su entorno, una de las claves para no perder el rumbo. Sin embargo, no todo fue avance. La exposición constante trajo también momentos de tensión. Rumores, interpretaciones malintencionadas y una presión social creciente pusieron a prueba su capacidad de resistencia emocional. En más de una ocasión se vio obligado a aclarar situaciones que jamás buscó hacer públicas. Esos episodios, lejos de debilitarlo, reforzaron una decisión tomada años atrás: controlar el ritmo de su propia narrativa. A lo largo de 2024, su agenda combinó giras selectivas con periodos de pausa creativa. En ciudades como Miami y Madrid, donde realizó presentaciones puntuales, el público notó un artista más reflexivo, menos impulsivo, pero igual de conectado. Las ovaciones seguían ahí, aunque el mensaje había cambiado. Ya no se trataba solo de celebrar el éxito, sino de contar un camino. Hoy, su vida se mueve entre escenarios, estudios de grabación y espacios íntimos cuidadosamente protegidos. Cada decisión parece atravesada por una conciencia adquirida a fuerza de experiencia. La fama es volátil, pero las consecuencias son reales. Las señales que antes pasaron desapercibidas, su disciplina temprana, su tendencia a observar, su resistencia al ruido, ahora se entienden como piezas de un mismo rompecabezas. La historia de Jason no está cerrada. Sigue escribiéndose en tiempo real, alimentada por el pasado, por las elecciones presentes y por una mirada cada vez más clara sobre lo que significa permanecer en un mundo que exige velocidad constante. Su vida, lejos de resumirse en titulares o momentos virales, se sostiene en una coherencia construida lentamente, paso a paso, y en una determinación que, aunque discreta, continúa marcando cada etapa de su recorrido. El trayecto vital de Jason Jiménez siguió desplegándose con una mezcla de lucidez y cautela tras los años de mayor exposición. Lejos de acomodarse en la inercia del éxito, comenzó a releer su propia historia para tomar decisiones que no siempre fueron comprendidas en el corto plazo. Esa mirada retrospectiva, alimentada por la experiencia y por episodios recientes de presión mediática, le permitió identificar patrones que antes pasaban inadvertidos. En Bogotá, a comienzos de 2024, el artista se recluyó varias semanas en estudio. No fue una pausa improvisada. Había detectado que su discurso creativo necesitaba tiempo y silencio para madurar. Productores que participaron en esas sesiones recuerdan jornadas meticulosas, con énfasis en letras más narrativas y arreglos sobrios. Allí reaparecieron temas que ya lo obsesionaban desde joven: la responsabilidad, la lealtad, el costo emocional del progreso, ahora filtrados por una voz más serena. Ese mismo año eligió giras selectivas en lugar de recorridos extensos. Presentaciones en Medellín, Bucaramanga y Pereira se programaron con días de recuperación intermedios, una señal clara de que el ritmo había cambiado. El público respondió con una atención distinta. Menos euforia inmediata, más escucha. Algunos seguidores notaron que introducía breves relatos antes de ciertas canciones, como si necesitara contextualizar lo que estaba cantando. Aquellos comentarios que parecían espontáneos revelaban una intención: recuperar el control del relato. A mediados de 2024, su presencia en Madrid marcó otro hito. No fue un desembarco masivo, sino una serie de encuentros íntimos y showcases que funcionaron como termómetro. La recepción europea confirmó que su propuesta conectaba más allá del circuito habitual. Sin embargo, también le dejó una advertencia: la expansión internacional exige una gestión emocional distinta. De regreso a Colombia, compartió con su equipo la necesidad de crecer sin desdibujarse, una tensión que lo acompañaba desde los primeros signos de notoriedad. La vida le había enseñado a leer señales. Por ejemplo, el aumento de solicitudes de colaboración en 2023 y 2024 no se tradujo en aceptaciones automáticas. Priorizó afinidad artística